Honda Tadakatsu fue un renombrado samurái japonés, general y daimyo, un señor feudal que sirvió lealmente a los tres grandes unificadores de Japón. Se destacó durante el turbulento período Sengoku, una época marcada por incesantes guerras civiles y profundos trastornos sociales. A medida que el poder del shogunato Ashikaga, el gobierno militarista, disminuía, los señores regionales o daimios comenzaron a afirmar una mayor autoridad política, comandando ejércitos mucho más poderosos que los del shogunato en declive. El título de shogun, aunque otorgado ceremonialmente por el emperador, significaba el verdadero gobernante militar de Japón. Sin embargo, a medida que la influencia de los shogunes disminuía, la nación descendió a una era de casi constante guerra donde las batallas estallaban con una frecuencia incesante. Fue en medio de este caos que nació la leyenda de Honda Tadakatsu, celebrado por su inigualable esgrima y valor inquebrantable. Se dice que luchó en 57 batallas a lo largo de su vida, nunca recibiendo una sola herida, ganándose el apodo, el guerrero que superó a la muerte misma. También se le recuerda por su llamativa y distintiva armadura, especialmente su imponente casco adornado con grandes cuernos. Este audaz diseño lo habría convertido en un objetivo obvio en el campo de batalla y parecía reflejar solo su espíritu intrépido. Lejos de buscar el ocultamiento, Tadakatsu era famoso por sus audaces cargas al corazón de las líneas enemigas, lanzándose imprudentemente a la refriega en un esfuerzo incansable por romper las formaciones enemigas y generalmente cambiar el curso de la batalla. También se convirtió en uno de los 4 reyes celestiales de los Tokugawa, describiendo a 4 generales samuráis altamente efectivos que lucharon en nombre de Tokugawa Ieyasu, quien ascendería para convertirse en el shogun, poniendo fin efectivamente al periodo Sengoku que finalmente terminó con las constantes guerras en Japón. Esta es la historia del guerrero que superó la misma muerte. Esta es la historia de Honda Tadakatsu. Tadakatsu nació en el año 1548 en la provincia de Mikawa, siendo el hijo mayor de Honda Tadataka. El clan Honda rastrea su linaje hasta el distinguido Fujiwara no Kenemichi, un venerado estadista y noble de la corte del periodo Heian de Japón, que abarcó desde los años 794 hasta 1185. Desde una edad temprana, Tadakatsu fue profundamente moldeado por el orden social y las tensiones políticas de la era. Como miembro de una familia prominente, es probable que se le preparara para el liderazgo desde temprana edad, sometiéndose a un riguroso entrenamiento en las artes de la guerra y el gobierno. Su educación habría incluido el dominio de la esgrima, el tiro con arco, la equitación y otras disciplinas marciales, habilidades esenciales para un guerrero de sangre noble. Trágicamente, Tadakatsu perdió a su padre y a su abuelo durante su temprana adolescencia. Tras sus muertes, entró al servicio de Tokugawa Ieyasu, quien entonces era un joven daimyo. Con el tiempo, Tadakatsu se convertiría en uno de los sirvientes más confiables de Ieyasu y uno de sus generales más destacados. La leyenda sostiene que Tadakatsu vio su primera batalla a la tierna edad de 13 años, en el año 1560. Inicialmente su tío Honda Tadasane mató a un samurái enemigo y le pidió a Tadakatsu que cortara la cabeza del cadáver. Tadakatsu se negó, declarando su deseo de ganar su propio mérito a través del valor personal. Sin dudarlo, se lanzó a la refriega, derribando a un enemigo él mismo y tomando su propio trofeo. Incluso en su juventud, el valor de Tadakatsu era legendario. Su espada fue bautizada en la sangre de la batalla a la temprana edad de 14 años. En el año 1566, a la edad de 19 años, Honda Tadakatsu fue elevado al estimado rango de Katamoto, un título reservado para los samuráis de alto rango. Con esta promoción se le confió el mando de una unidad de caballería de más de 50 jinetes, reflejo de su promesa marcial y la confianza depositada en él por su señor. Para el año 1570, el formidable señor de la guerra Oda Nobunaga
se había elevado para convertirse en uno de los daimyo más poderosos de todo Japón. Instaló a un shogun títere del clan Ashikaga, tomando el control del gobierno central de la nación, mientras ganaba el respeto y reconocimiento del propio emperador Ogimachi. Para entonces, el emperador era más un papel ceremonial, con el verdadero poder en manos del shogun, o en este caso, el señor de la guerra que lo controlaba. Sin embargo, a pesar del dominio de Nobunaga, muchos clanes orgullosos e independientes aún se negaban a ceder a su gobierno, y la inquietud continuaba hirviendo a fuego lento en todo el país. En medio de este paisaje cambiante, Tokugawa Ieyasu, el señor de Tadakatsu, formó una alianza con Nobunaga. Pero tal unión trajo consigo más conflictos. Entre los oponentes más feroces de Nobunaga estaban los clanes Asai y Asakura. Cuando Nobunaga lanzó asedios contra los castillos de Odani y Yokoyama, fortalezas de estos clanes desafiantes, la guerra se volvió inevitable. En la mañana del 30 de julio del año 1570 comenzó la batalla de Anegawa. Las fuerzas de Oda chocaron con los Asai en el flanco derecho, mientras que las tropas de Tokugawa se enfrentaron a los Asakura en el izquierdo. Pronto la batalla se convirtió en un brutal cuerpo a cuerpo dentro de las aguas poco profundas del río Ane. Los guerreros de Nobunaga lucharon río arriba contra los Asai, mientras que las fuerzas de Tokugawa, incluyendo a Tadakatsu, batallaron río abajo contra los Asakura. A Tadakatsu, al mando de la retaguardia, se le dio un papel crucial. A medida que el ejército de Tokugawa comenzaba a flaquear bajo el avance implacable de los Asakura, Tadakatsu de repente espoleó a su caballo hacia adelante, cargando solo en el corazón de la fuerza enemiga, que contaba con 10,000 hombres. Este acto audaz sorprendió a sus camaradas e impulsó al propio Tokugawa Ieyasu a liderar un contraataque, animando a sus hombres a apoyar a Tadakatsu y detener el impulso de los Asakura. Contra todo pronóstico, las fuerzas de Tokugawa cambiaron la marea y derrotaron a los Asakura ese día. Tadakatsu sobrevivió, a pesar de haberse puesto en el mayor de los peligros. Un momento cronicado de la batalla describe a Tadakatsu participando en un combate individual con un imponente guerrero Asakura, descrito como un gigante llamado Magara Naotaka. Sin embargo, su feroz duelo se interrumpió cuando el ejército Asakura comenzó su retirada. Con las fuerzas de Asakura en retirada, Tokugawa Ieyasu envió inmediatamente a Tadakatsu y a Sakai Yasumasa para reforzar a Oda Nobunaga, quien estaba luchando contra los Asai en el flanco derecho. Cuando los hombres de Tadakatsu atacaron el flanco de Asai Nagamasa, las líneas enemigas se derrumbaron bajo el asalto de Tenasa. En el caos de ese último empuje, Tadakatsu una vez más luchó imprudentemente, ignorando su propia vida y, sin embargo, asombrosamente, ni una sola espada, flecha o bala lo tocó. Esta supervivencia milagrosa en medio de un combate tan feroz se convertiría en la marca distintiva de su leyenda, un guerrero cuyo valor solo era igualado por el favor del destino y cuyo cuerpo no llevaría ninguna herida de batalla, solo el aura inquebrantable de invencibilidad. En el año 1572, el renombrado señor de la guerra Takeda Shingen, conocido en todo el país como el Tigre de Kai por su temible destreza militar, lanzó su campaña occidental con el fin de cercar y aislar las fuerzas de Oda Nobunaga. Ante esta creciente amenaza, Honda Tadakatsu lideró un grupo de exploración de Tokugawa para observar los movimientos del enemigo. Sin embargo, pronto se encontraron con la vanguardia del avance del ejército Takeda. Los exploradores de Tokugawa intentaron rápidamente una retirada, pero las tropas de Takeda dieron una persecución rápida e implacable, y se produciría un enfrentamiento cerca del río Mikano. A Tadakatsu se le encomendó el mando de la retaguardia de la fuerza principal de Tokugawa, que había tomado una posición en la base de una colina, un terreno poco adecuado para la defensa. La vanguardia de Takeda golpeó duro y rápido, atrapando a los hombres de Tadakatsu en desorden. Su asalto repentino abrumó a las primeras dos de las tres formaciones agotadas de Tokugawa.
Para evitar cualquier escape, los Takeda también desataron ráfagas de disparos hacia la posición de Tadakatsu. Ante la amenaza de aniquilación total, Tadakatsu tomó una decisión audaz y desesperada. Lanzó una furiosa carga para romper el cerco enemigo. Aunque se consideró una maniobra suicida, sus hombres esperaban convertirse en soldados muertos. Tadakatsu desafió las probabilidades con su fuerza. Con un valor extraordinario, destrozaron las líneas enemigas y se retiraron al castillo de Hamamatsu. Gracias al liderazgo de Tadakatsu, un contingente de la fuerza principal de Tokugawa Ieyasu pudo completar su retiro de manera segura. Este enfrentamiento llegó a ser conocido como la Batalla de Ichinosaka. La presencia de Tadakatsu en el campo de batalla dejó una impresión duradera. El enemigo tomó nota de su llamativo casco con cuernos de ciervo y su temible lanza, apodada el cortador de libélulas. Se dice que es capaz de partir una libélula en pleno vuelo. Su valiente resistencia contra las feroces cargas de los Takedas no solo le ganó la supervivencia, sino también la admiración incluso de aquellos que se oponían a él. Este fue otro momento en su vida donde el coraje triunfó sobre la muerte segura, consolidando aún más su creciente leyenda. En el año 1573, un año después de la batalla de Ichinosaka, el formidable señor de la guerra Takeda Shingen lanzó una gran campaña, liderando un ejército de 30.000 hombres hacia el sur desde su capital en Kofu-Pism, hacia la provincia de Totomi. Al mismo tiempo, su general de confianza, Yamagata Masakage, lideró una fuerza secundaria de 5.000 hombres hacia la provincia oriental de Mikawa. Su avance fue rápido y decisivo, capturando tanto el castillo de Yoshida como el castillo de Futamata con poca resistencia. Enfrentando a Shingen estaba Tokugawa Ieyasu, quien mantenía el castillo de Hamamatsu con una fuerza de 8.000 hombres, reforzada por 3.000 tropas adicionales enviadas por su aliado Oda Nobunaga. Sin embargo, a pesar del desequilibrio en números, el objetivo de Shingen no era enfrentar directamente a Ieyasu o tomar Hamamatsu. Su verdadera intención era preservar su fuerza, evitar el conflicto donde fuera posible y finalmente atacar a Nobunaga mismo, allanando el camino para una marcha sobre Kyoto. Según el Koyogunkan, la crónica de las hazañas militares de Takeda, las fuerzas de Shingen superaban en número a las de Ieyasu en una proporción de 3-1. A última hora de la tarde, mientras los copos de nieve comenzaban a caer del cielo oscurecido, los pistoleros de Tokugawa, acompañados por campesinos lanzadores de piedras, abrieron fuego contra las filas de Takeda. Las armas de fuego, aún una presencia relativamente nueva y formidable en el campo de batalla, habían demostrado ser efectivas para romper las cargas de caballería. Ieyasu esperaba que su superior armamento frenara el avance abrumador de Shingen, pero esa esperanza fue rápidamente destrozada. Naito Masatoyo, al mando de la vanguardia Takeda, lideró un asalto de caballería atronador que golpeó con una fuerza devastadora. El contingente de Honda Tadakatsu en el flanco derecho de Tokugawa fue el primero en ser arrollado. El campo de batalla pronto descendió al caos, muerte, destrucción, derramamiento de sangre que envolvió las líneas de Tokugawa. Enfrentándose a la aniquilación, Ieyasu se preparó para volver a entrar en la refriega él mismo, pero fue disuadido por sus retenedores, quienes le instaron a retirarse y preservar su vida para las luchas que vendrán. A pesar de la devastación, Honda Tadakatsu emergió una vez más milagrosamente ileso de la matanza. En las primeras etapas de la batalla, había logrado repeler la ola inicial del asalto enemigo, pero el puro peso del asalto Takeda pronto abrumó la defensa de Tokugawa. En la fase final de la batalla, Tadakatsu se enfrentó sin miedo al general Takeda, a Yamada Masuyuki, mientras otros generales de Tokugawa trabajaban incansablemente para proteger la retirada de Ieyasu. Fue gracias al notable liderazgo de Tadakatsu durante la retirada que las fuerzas sobrevivientes de Tokugawa pudieron escapar del campo de batalla.
Aunque el encuentro fue una derrota aplastante, no fue una derrota total. A través de la valentía, la resistencia y la habilidad de los guerreros como Tadakatsu, los Tokugawa vivirían para luchar otro día. Más tarde, en el año 1573, Honda Tadakatsu se le encomendó la tarea de capturar el castillo de Nagashino. Liderando a sus hombres, Tadakatsu derrotó con éxito a la guarnición Takeda, que defendía la fortaleza, y completó la misión con distinción. Más allá de Nagashino, continuó para reclamar varias otras fortalezas clave en toda la provincia de Totomi, asestando un golpe significativo al control de Takeda en la región. La reconquista de Nagashino fue particularmente vital, ya que proporcionó a Tokugawa Ieyasu un crucial centro de transporte y una sólida base para futuras operaciones. La fortuna pronto favorecería a la alianza Oda-Tokugawa. Takeda Shingen, el temible tigre de Kai, murió poco después de la batalla de Ieyasu. Las versiones sobre su muerte varían. Algunos dicen que sucumbió a una vieja herida de guerra, otros a una bala de asesino y aún otros a una enfermedad, quizás neumonía. Cualquiera que fuera la causa, su fallecimiento marcó un punto de inflexión en la guerra. Su hijo y heredero, Takeda Katsuyori, aunque era un estratega capaz por derecho propio, carecía tanto de la brillantez de su padre como de su formidable reputación, que una vez había inspirado asombro en el campo de batalla. Sin embargo, Katsuyori continuó la lucha, capturando varios castillos y resistiendo los avances de Oda Tokugawa durante años. En el año 1575, las hostilidades se intensificaron una vez más cuando Katsuyori lideró una incursión en la provincia de Enshu. Tadakatsu, sirviendo bajo Tokugawa Ieyasu, participó en la campaña y ayudó a capturar el castillo Komyo en junio. Más tarde ese mismo mes, jugó un papel prominente en la famosa batalla de Nagashino. La caballería Takeda lanzó ola tras ola de feroces cargas. Sin embargo, cada asalto fue repelido por una combinación de barricadas de madera y la mortal precisión de los tiradores con arcabuz. Tadakatsu mismo comandaba una unidad de mosqueteros, quienes infligieron devastadoras pérdidas al enemigo. Según algunas cuentas, Tadakatsu incluso dejó a un lado su arma de fuego y tomó su legendaria lanza, cargando en las líneas del frente para detener personalmente el avance de los soldados enemigos. La batalla de Nagashino fue una victoria crucial para las fuerzas de Oda Tokugawa, con el clan Takeda perdiendo 10.000 hombres. La mayoría de sus generales senior murieron. Tras la victoria, Tadakatsu se movió rápidamente para capturar el castillo de Sugawara, consolidando aún más el impulso de la alianza. En el año 1581, Tadakatsu participó en el asalto de Tokugawa al castillo de Tanaka, entonces en manos del general Takeda Ichijo Nobutatsu. Se dice que Tadakatsu escaló las murallas del castillo y luchó ferozmente contra los defensores del castillo. Más tarde ese mismo año, durante el asedio de Takatenjin, Tadakatsu lideró nuevamente la carga, ayudando a asaltar la fortaleza y matar al general Takeda Okabe Motonobu. La caída del clan Takeda llegó rápidamente. En el año 1582, Takeda Katsuyori encontró su fin en la batalla de Tenmokusan, también conocida como el último bastión de los Takeda, aunque Honda Tadakatsu no luchó en esa batalla final. El colapso de los Takeda marcó el fin de una era en la que Tadakatsu jugó un papel fundamental. La poderosa alianza entre Tokugawa Ieyasu y Oda Nobunaga llegó a un final repentino y trágico con la muerte de Nobunaga en el año 1582. Fue traicionado y emboscado por uno de sus generales más confiables, Akechi Mitsuhide, en lo que se conocería en la historia como el incidente de Honnoji, un punto de inflexión que sacudió los cimientos de Japón. Con la muerte del señor de la guerra más dominante de Japón, Tokugawa Ieyasu se encontró expuesto y sin la protección de Nobunaga. Atrapado en Sakai en pleno territorio hostil, Ieyasu y sus más cercanos seguidores, incluyendo al siempre leal Honda Tadakatsu, comenzaron un arduo y peligroso viaje de regreso a la provincia de Mikawa.
Sin embargo, su camino estaba lleno de peligros, no solo de facciones rivales, sino de grupos depredadores conocidos como Ochimusha-gari, bandas de forajidos armados que cazaban y emboscaban a samuráis en retirada o sin maestro para saquear y vengarse. A lo largo de este peligroso viaje, Tadakatsu junto con otros altos seguidores de Tokugawa lucharon valientemente para defender a su señor. Una y otra vez repelieron emboscadas, derribaron a posibles asesinos y, cuando fue necesario, incluso ofrecieron sobornos en oro y plata para comprar un paso seguro. Tadakatsu, como siempre, se distinguió por su coraje y ferocidad, matando personalmente a muchos de los bandidos que se atrevieron a amenazar la seguridad de su grupo. Su espada nunca descansó y su vigilancia nunca flaqueó hasta que finalmente alcanzaron la seguridad de Mikawa. El Ietada Nikki, el diario personal de Matsudaira Ietada, quien era el hermano de Ieyasu, registra el sombrío saldo de su escape. De los muchos que comenzaron el peligroso viaje, solo 34 sobrevivieron para llegar a la residencia de Ietada. Más de 200 perecieron en el camino. Sin embargo, una vez más, contra probabilidades asombrosas, Honda Tadakatsu sobrevivió ileso, una constante figura de fuerza en medio del miedo y el caos. Tras la muerte de Oda Nobunaga, estalló una feroz lucha por el poder entre sus hijos y antiguos generales, cada uno compitiendo por heredar el manto del señor de la guerra más poderoso de Japón. De entre el tumulto, una figura cobró prominencia: Toyotomi Hideyoshi. Una vez un humilde soldado de a pie de origen campesino, el notable ascenso de Hideyoshi a través del talento, la estrategia y el encanto le ganó la lealtad de muchos de los antiguos retenedores de Nobunaga y consolidó su posición como el gobernante de facto de Japón. Sin embargo, Tokugawa Ieyasu vio con sospecha el rápido ascenso de Hideyoshi, alineándose con Oda Nobukatsu, el hijo de Nobunaga. Es posible que Ieyasu haya visto las acciones de Hideyoshi como un exceso, un intento de usurpar el poder y el legado de su señor caído. Esta tensión culminó en un conflicto abierto, recordado en la historia como la campaña de Komaki. Durante esta campaña, Tadakatsu desempeñó tanto el papel de diplomático como el de guerrero. Inició negociaciones con el clan Akai de la provincia de Tamba, liderado por Ishida Tokinao, el hermano menor del fallecido Akai Naomasa. Tokinao, buscando restaurar el prestigio de su clan, prometió su apoyo a la causa de Tokugawa y levantó un ejército en Tamba en nombre de Ieyasu. Mientras Ieyasu partía para enfrentar a las fuerzas de Toyotomi en Nagakute, Tadakatsu permaneció estacionado en Komaki. Allí observó a un gran ejército de Toyotomi avanzando, liderado por el mismo Hideyoshi. Con solo un puñado de hombres, Tadakatsu cabalgó audazmente para enfrentar al ejército. Su desafiante reto de enfrentarse a un ejército entero dejó una impresión duradera. Según algunos relatos, Hideyoshi, reconociendo el valor de Tadakatsu, ordenó a sus tropas no atacar al pequeño destacamento de Tokugawa, un gesto de respeto hacia un compañero guerrero de gran renombre. Después de los enfrentamientos en Komaki y Nagakute, la lucha llegaría a un punto muerto. Aunque Ieyasu había asegurado ventajas tácticas en ambas batallas, ninguno de los lados obtuvo un control decisivo. Finalmente, a principios del año 1585, Tokugawa Ieyasu y Toyotomi Hideyoshi acordaron términos y hicieron las paces, dejando de lado su rivalidad en nombre de la estabilidad política. Honda Tadakatsu fue nombrado uno de los 4 reyes celestiales de Tokugawa, una marca de la distinción más alta otorgada a los 4 generales más leales, capaces y de confianza que sirvieron a Tokugawa Ieyasu durante su ascenso al poder. Tadakatsu en particular se destacó entre ellos por su valentía incomparable, habilidad en el campo de batalla y devoción inquebrantable. Desde su juventud, luchó en casi todas las campañas importantes junto a Ieyasu y ni una sola vez resultó gravemente herido. Sus hazañas se convirtieron en leyenda,
cargando solo contra las filas enemigas, manteniendo su posición contra probabilidades abrumadoras y emergiendo cada vez sin un rasguño. Su icónico casco adornado con grandes astas y su famosa lanza, la cortadora de libélulas, lo distinguieron aún más como un guerrero de estatus casi mítico. El título de Rey Celestial era tanto simbólico como práctico. Se inspiró en la cosmología budista, donde los 4 reyes celestiales son guardianes divinos que protegen el reino del caos. En la corte de Tokugawa Ieyasu, el título significaba que estos 4 hombres eran los protectores espirituales y estratégicos de su dominio. Servían no solo con fuerza en armas, sino con sabiduría, disciplina y un profundo sentido del deber. Tadakatsu se ganó su lugar entre ellos a través de años de servicio inquebrantable, habilidad incomparable en la guerra y una reputación que incluso sus enemigos respetaban. Se decía que él era el guerrero que superó la muerte. El poderoso señor de la guerra, Oda Nobunaga, incluso elogió a Tadakatsu llamándolo un samurái entre samuráis. Los últimos años del reinado de Toyotomi Hideyoshi estuvieron marcados por la inquietud y la incertidumbre. A la muerte de Hideyoshi, su único heredero Toyotomi Hideyori tenía apenas 5 años, dejando un peligroso vacío de poder en el corazón de la frágil estructura política de Japón. Las tensiones se dispararon en la capital, donde los rumores de complots de asesinato contra Tokugawa y Ieyasu llenaban el aire. En respuesta, Ieyasu comenzó a movilizar sus fuerzas, mientras su principal oposición, Ishida Mitsunari, conspiraba con figuras como Otani Yoshisugu, Mashita Nagomori y Onkokuji Ekei para formar una coalición anti-Tokugawa. Nombraron a Mori Teramoto como el líder nominal de su ejército occidental, mientras que las fuerzas de Tokugawa pasaron a la historia como el ejército oriental. En el año 1600, cuando se avecinaba la guerra, Honda Tadakatsu jugó un papel crucial en la campaña de Tokugawa contra la facción de Ishida. El 29 de septiembre, Tadakatsu lideró un ejército hacia el castillo de Gifu con un contingente de 35,000 soldados. En la subsiguiente batalla del castillo de Gifu, el aliado de Ishida, Oda Hidenobu, se encontró aislado. Ante una derrota inevitable, Hidenobu se preparó para cometer seppuku, pero fue persuadido para rendirse. Así, el castillo de Gifu cayó ante el ejército del este. El mes siguiente, Tadakatsu participó en la batalla de Kuisegawa. Durante el enfrentamiento, 2 generales de Tokugawa fueron atrapados en una emboscada de flanqueo mientras perseguían a los oficiales del ejército occidental Shima Sakon y Kashi Teruzumi. Tadakatsu llegó justo a tiempo para romper el avance enemigo, permitiendo a sus camaradas escapar y deteniendo el impulso de las fuerzas occidentales. Más tarde ese año, llegó la decisiva batalla de Sekigahara, la batalla más grande y trascendental en la historia feudal de Japón. Como comandante en el ejército del este, Terukatsu demostró una vez más su ferocidad. En un momento de la batalla, se lanzó profundamente en las líneas enemigas, llegando a los campamentos de poderosos comandantes del oeste. En medio de la melee, su famoso caballo fue disparado o golpeado por una flecha, dejando a Tadakatsu varado y rodeado de soldados enemigos. En un momento de gran peligro, su leal sirviente Kaji Katsutada salió en su ayuda, ofreciendo su propio caballo y rescatando a Tadakatsu del cerco. Según algunas fuentes, después de que generales occidentales clave como Otani, Yoshisugu y Shima Sakon cayeron en batalla, la unidad de Tadakatsu avanzó a través de las líneas enemigas desmoronándose. El ejército occidental abrumado rompió la formación y huyó. Con esta aplastante victoria en Sekigahara, Tokugawa Ieyasu emergió como el indiscutible maestro de Japón. Con el tiempo sería nombrado shogun, restaurando la autoridad del shogunato y poniendo fin al período Sengoku, cerrando el capítulo de siglos de guerra civil e inaugurando la larga paz de la era Tokugawa. En el año 1109, Honda Tadakatsu decidió retirarse de una vida dedicada al servicio inquebrantable y a la gloria.
El manto de liderazgo del clan Honda pasaría hoy a su hijo, Honda Tadamasa. Aunque Tadakatsu se alejó del campo de batalla, una leyenda final rodearía su partida del mundo, un final apropiado para un hombre cuya vida se había convertido en materia de mito. Conocido en toda la tierra como el guerrero que superó la muerte, Tadakatsu había luchado en innumerables batallas, sin sufrir nunca una herida grave. Sin embargo, según la leyenda, en el año 1610, mientras disfrutaba de uno de sus pasatiempos favoritos, la talla de madera, se cortó accidentalmente la mano. Fue la primera vez en su vida que sangró por una hoja. Al ver su propia sangre, algo en él se agitó. Algunos dicen que lo tomó como una señal de que su espíritu invencible había cumplido su propósito. Resolvió en silencio que su tiempo había llegado y falleció meses después a la edad de 63 años, no por espada o enfermedad, sino por la voluntad de su propio corazón. Su legado perduró no solo en la historia, sino también en su linaje. Su nieto, Honda Tadatoki, se casaría con Senime, la querida nieta de Tokugawa Ieyasu, entrelazando simbólicamente la sangre de dos de las familias más poderosas y legendarias de Japón. La famosa lanza de Tadakatsu, la cortadora de libélulas, se consagró como una de las 3 grandes lanzas de Japón. Junto a esta arma también empuñaba una katana forjada por el legendario espadero Masamune. La hoja llamada Naka-Tsukasa ahora es venerada como un tesoro nacional de Japón. Hoy en día, Honda Tadakatsu es recordado como uno de los más grandes samuráis de Japón, un guerrero de honor inigualable, fuerza y renombre inmortal. Quiero agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco inmensamente a todos. Un agradecimiento especial a John Sides. Espero que hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, asegúrense de darle me gusta, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro perfil de historia.